Gloria al Señor, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas y sus hogares. Les saluda la hermana Gloria Paredes y en esta hora, por la misericordia y la bondad del Señor, pues podremos compartir una vez más la palabra de nuestro buen Dios, ¿sí? Como habíamos visto anteriormente, estamos tratando el tema de las evidencias de la salvación. Y estábamos analizando a la luz de la palabra cuáles eran las características que tiene un cristiano que verdaderamente está andando en los caminos del Señor, ¿verdad? Que el propósito de Dios es que nosotros cada día podamos parecernos más a Jesucristo. Y conforme íbamos leyendo las escrituras aquí en el libro de Primera de Juan, pues iban resaltando estas características o evidencias que nos hacían poder darnos cuenta que estábamos haciendo las cosas correctas y a la vez también nos alumbraban para darnos cuenta qué nos estaba faltando o en qué nos estábamos equivocando, ¿sí? El día de hoy vamos a dar lectura allí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 9 hasta el 17. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, hemos dado lectura a la palabra del Señor y encontramos algo muy importante. Y digo muy importante porque en los capítulos leídos anteriormente se repite varias veces y ahora se los voy a demostrar. En el verso 9 del capítulo 2 de Primera de Juan que acabamos de leer dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Vemos cómo el Señor a través de su palabra hace hincapié en lo importante o en la importancia que tiene amarnos entre hermanos. Esto mismo lo encontramos en el capítulo 1, en el verso 7, donde nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, refiriéndose a Dios, a Jesús, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, hay una evidencia, tenemos comunión unos con otros, dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces nos vuelve a hablar aquí de esa comunión, de esa armonía, de esa amistad, de ese amor, de esa fraternidad que debe haber entre hermanos. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Vamos a pasar al versículo 13. Perdón, al versículo 11. Dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué interesante. Aquel que no puede ver más allá, aquel que no puede darse cuenta de su pecado, aquel que no puede darse cuenta que está rodeado de oscuridad, es porque no ha desarrollado ese amor fraternal, ese amor hacia sus hermanos, como nos dice aquí la escritura. En el versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz. Es decir, nuestra permanencia en la luz, nuestra permanencia en los caminos del Señor, la permanencia de hacer la voluntad de Dios, da como fruto o da como un resultado el amor a nuestros hermanos. Entonces diríamos, contrariamente, que si yo no siento amor por mis hermanos, si yo aborrezco a mis hermanos, si no me
preocupo por ellos, si no intercedo en oración por ellos, si no los tengo presentes en todo momento, no estoy andando en la luz. Pues dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque la perfección del amor de Dios en nuestros corazones es la obra completa, en nosotros, ¿sí? Aquello que nos hace reflejar que tenemos a Cristo dentro de nuestra vida, que vive Él, mas nosotros ya no vivimos. Él vive en nosotros, Él gobierna nuestra mente, gobierna nuestro corazón y por ende gobierna nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y como resultado podemos amar libremente. Y muchas veces pensamos que el amor es un sentimiento o es una necesidad de dar un abrazo, de dar una caricia o dar un beso. No necesariamente, esa es una parte del amor, ¿verdad? Pero lo más importante del amor es que el amor es sacrificial, que el amor siempre busca el bienestar del otro, ¿sí? No hablamos de un amor solamente de pareja, hablamos de un amor en general, ya sea a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hijos, a nuestras amistades, a nuestros parientes. Entonces, ese amor verdadero que inunda nuestros corazones solamente cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, estamos preocupados en obedecerle, en buscarle, en parecernos a Jesús, estamos mostrando las evidencias de la salvación a través de ese amor que brota de nosotros, el amor de Jesús mismo a través de nosotros, porque dice que nosotros somos la extensión de sus brazos, somos sus labios para poder transmitir ese amor, somos sus ojos para poder ver dónde está la necesidad y no solamente orar, sino ir a cubrir esa necesidad de nuestros hermanos, estar preocupados por ayudarlos, ¿sí? No ayudarlos solamente de una manera superficial de solucionar el problema en ese momento, sino ir más allá e interceder siempre por sus vidas espirituales, rogar al Señor por ellos para que estén firmes en los caminos del Señor, para que puedan afrontar diversidad de problemas, ¿sí? Muchas veces nos preocupamos solo por el área económica de las personas que nos rodean y está bien hacer el bien, pero el área espiritual es sumamente importante, es básicamente importante, ¿sí? Entonces continuamos meditando en la palabra del Señor y leemos en el verso 12 que dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. El Señor nos ve como sus hijos, somos la creación de sus manos y nuestros pecados han sido perdonados por su inmenso amor, algo que nosotros creemos comprender, pero que no hemos llegado a entender en su totalidad. El amor tan grande de Dios que envía a su Hijo único, a su Hijo amado, a su Hijo perfecto, que nunca desobedeció, que nunca cometió ningún mal, y lo envía a esta vida a morir por todos nosotros pecadores, inmundos, alejados de Él, desobedientes y rebeldes como nos encontrábamos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos habla con una ternura y nos dice, hijitos, ¿verdad? Ya somos sus hijos porque hemos sido reconciliados a través de la sangre de Jesucristo. El verso 13 dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¡Qué maravilloso! Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. A veces yo me detengo un momento y pienso en la juventud en hoy en día. Tan solo por entrar unos momentitos a las redes sociales nos podemos dar cuenta tristemente cómo se encuentra hoy en día la juventud, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Destruida, hecha menos, con casi nada de valores, por no decir nada de valores morales ni cristianos, destruyéndose cada día, mostrándose de la manera más denigrante. Y de todos los jóvenes que existen, solo existe un pequeño grupo que está apartado en santidad y esos son los jóvenes que buscan agradar a Dios. Pero son muchos más los que se pierden día a día. ¿Pero qué nos dice la palabra del Señor? Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y este es un mensaje para los jóvenes. Muchas veces se dice que los jóvenes no tienen experiencia, que los adolescentes les falta aprender mucho, pero aquel joven, aquel niño, aquel adolescente que está en los caminos del Señor, fluye en la sabiduría de Dios, se aparta del mal, busca la presencia de Dios y como resultado lo que tenemos aquí, vence
al maligno. Qué maravilloso, habéis vencido al maligno, le dice a los jóvenes. Animemos, amados hermanos, nosotros a cada uno de los jóvenes que conozcamos a buscar del Señor. Hablemosles de la palabra del Señor. Son tiempos muy difíciles y queda muy poco tiempo, pero aún podemos ser esos instrumentos para llevar la palabra a cada uno de esos jóvenes que muchas veces hacen cosas indebidas, hacen cosas tristes, se denigran ellos mismos por la falta de amor. Ellos, más que nunca, deben de saber que hay un Dios que les ama eternamente, entrañablemente, y que está muy interesado en poderles mostrar ese amor que Él siente. Porque, como lo dije hace un momento, somos la corona de la creación, somos la creación de sus manos y por ende Él nos ama. Y por eso envió a Jesucristo para reconciliarnos, porque Él está ansioso de poder tenernos cerquita de Él. Así que llevemos esta palabra a los jóvenes, porque muchos de ellos han vencido ya al maligno tan solo por estar en los caminos del Señor. Amén. Y luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Porque aquel que ha conocido a Cristo ha conocido también al Padre, ¿verdad? Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Qué maravilloso. Una palabra más, una vez más, para los jóvenes. Porque sois fuertes. A veces decimos que solamente las personas mayores son fuertes, son experimentadas, tienen muchas capacidades, pero en los jóvenes hay una gran fortaleza. Hay una gran fortaleza y hay mucho entusiasmo, y el Señor quiere hacer uso de todo esto, de todas estas capacidades que tienen los jóvenes para poder llevar el mensaje de salvación. Y no solo el mensaje de salvación, sino una palabra de aliento, una palabra reconfortante, una palabra que pueda levantar al caído, una palabra que pueda llevar luz a aquel que está equivocado. Hoy en día este es una preocupación que yo tengo constantemente, porque veo en qué manera está siendo afectada la iglesia del Señor con tantas doctrinas que no se ajustan a la palabra del Señor, con tantas prácticas que al Señor no le agradan. Ha entrado la nueva era a la iglesia y los jóvenes están siendo los más afectados. Vemos en estas fiestas, por ejemplo, que han habido hace poco del Halloween, cómo es que iglesias enteras, congregaciones completas se disfrazan y celebran, según ellos hablan de la fiesta de la luz, que hay que usar ese día para llevar el mensaje de salvación. Pues el mensaje de salvación hay que llevarlo en todo momento, no solo en el día de Halloween. Es en el día de Halloween donde en vez de salir deberíamos encerrarnos en nuestros hogares y poder interceder por toda la maldad que se está regando por el mundo entero y por esta celebración que se hace al demonio mismo, aunque parezca un juego inocente, porque no lo es. Y es aquí donde los jóvenes están siendo más afectados, y los niños también, porque los propios padres están entregando a sus hijos a Satanás con estas prácticas diabólicas pintadas de colores, de alegría y de disfraces. Pero todo esto no es nada más y nada menos que una trampa de Satanás mismo, ¿verdad? Entonces dice aquí, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Somos fuertes. Fuertes son los jóvenes, fuertes somos los ancianos, fuertes somos los adultos, todos los que estamos tomados de la mano de Jesucristo y queriendo caminar con Él, tomando esa armadura que Él nos ha dejado para ser fuertes. Pero los jóvenes son mucho más fuertes físicamente y espiritualmente, porque en ellos hay ese ímpetu todavía de querer aprender, de querer salir adelante, de querer hacer la obra del Señor. Así que, joven, si estás escuchando este mensaje, aférrate al Señor, porque tú eres fuerte con la ayuda del Señor. Amén. Y dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Maravilloso, gloria a Dios. Es la palabra la que permanece en nosotros, la que debe permanecer en vosotros, porque solo a través de la palabra, que es Jesucristo mismo, nosotros podremos vencer al maligno. Si tú y yo no nos interesamos en conocer la palabra, no sabemos a quién servimos, no sabemos a quién amamos, no sabemos a quién buscamos, no sabemos cómo andar en el camino del que seguimos. Y sin la palabra vamos a estar perdidos. Es por eso que dice, y habéis vencido al maligno, ¿no? Por la palabra, dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y por eso habéis vencido al maligno. Luego nos dice en el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amemos al mundo. Esta es otra evidencia.
cuando el cristiano se ha desprendido de todo lo que el mundo significa, de las modas, de la forma de hablar, de las prácticas, de las reuniones a donde va la gente del mundo y de todas esas cosas, tendencias que hay en el mundo. El cristiano se ha apartado de toda esa contaminación. Esa es una evidencia de que está en Cristo Jesús, de que permanece en Cristo Jesús. Luego dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué tristeza que el amor del Padre no esté en nosotros, ¿verdad? Qué tristeza que el Padre no pueda tener esa conexión o que nosotros no podamos tener esa conexión con el Padre a través de Jesucristo, porque aún habiendo conocido a Cristo, aún quizás congregando, estamos practicando las cosas del mundo. Amados hermanos, hay que ser totalmente tajantes y estrictos al decir que en los caminos de Dios no tiene que haber nada de lo que hay en el mundo, porque en el mundo no existe nada que le pertenezca a Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Es por ello que yo siempre diré que la iglesia no debe de practicar ni debe de realizar acciones que se hacen en el mundo, ni usar las tácticas ni las estrategias que usa el mundo. En la iglesia la única estrategia y el poder es del Espíritu Santo. Amén. Verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué más claro que esto? Todo lo que está en el mundo y todo lo que el mundo nos ofrece, aunque parezca agradable, aunque se vea lindo y atractivo, pues es del mundo, no viene del Padre. El Señor es así tajante al decirlo. Eso pertenece al mundo, no es mío. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, tomemos lo que es de Cristo. Pero si amamos al mundo, estaremos practicando lo que hace el mundo. Y eso no puede ser así, ¿verdad? Seguimos, verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué maravillosa es la palabra, de veras que sí, la palabra es linda, es maravillosa, es tan clara y podemos ver la misericordia y la bondad de Dios en esta palabra cuando el Señor, siendo tan grande, sublime, poderoso, se toma el tiempo de explicarnos el por qué nos pide cada cosa a nosotros siendo tan insignificantes y tan pequeñitos. Y nada más y nada menos es por el grande e intenso amor que Él siente hacia nosotros, que nos da todas las herramientas y todas las explicaciones para que podamos entender por qué no debemos hacer algo y por qué nos conviene hacer lo que Él dice. Miren, vamos a leer de nuevo. Que dice la palabra del Señor que no debemos amar al mundo, pero en el verso 17 nos explica, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor nos está diciendo, hijos míos, jóvenes míos, todo lo que hay en el mundo es atractivo, porque así es Satanás, es engañoso, es padre de toda mentira, pero todo eso pasa, dice el Señor, todo tiene un tiempo. Mas el que está en Cristo, el que está practicando la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Dónde permanece para siempre? Cerquita al corazón de Dios. Ahí está, cerca de Dios. Y no habrá nada que lo mueva. El Señor nos ama, realmente nos ama y nos quiere apartar de todo lo que pueda contaminarnos y de todo, sobre todo lo que pueda alejarnos de Él. Porque su amor es tan grande que quiere tenernos muy cerca, quiere tener comunión con nosotros, quiere estar comunicado constantemente a través de la oración, quiere decirnos sus secretos y contarnos su voluntad a través de esta palabra bendita, que nosotros le conozcamos y que nosotros podamos contarle todo lo que anhelamos, lo que deseamos y las cosas que pasamos en esta vida, como cuando nos acercamos a nuestros padres terrenales y confiamos en ellos. Si tú eres padre, podrás entender un poquitito el amor de Dios, porque realmente no se puede comparar el amor tan grande que tiene Dios con el amor terrenal, aunque los padres amamos intensamente, pero el amor de Dios es un amor perfecto. Y si eres hijo, podrás comprender cuánto se ama un padre y cuánto se le debe a los padres. Entonces, eso también es solo un poquitito de lo que nos muestra cuánta obediencia le debemos al Señor. Como hijos sabemos que cuando hemos obedecido hemos sido premiados y que cuando hemos desobedecido hemos recibido el castigo. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos aman y nos han querido corregir para que seamos lo mejor que pueda salir de sus manos. Pues así el Señor también dice que Él al que ama lo corrige como el Padre al Hijo a quien quiere, ¿sí? Bien, amados hermanos, entonces hemos visto otra vez
evidencias de haber estado o de estar en el camino correcto, de haber tomado la decisión correcta de seguir a Cristo. Y la evidencia más importante que no se nos debe olvidar es aquella de amarnos entre hermanos. Si tú amas a tu hermano, gloria al Señor, estamos caminando con el Señor. Pero busquemos en nuestro corazón, y si hay algo allí que nos impide amar a alguien, si hay un rencor, si hay un dolor, si hay una tristeza, una incomodidad, hoy es el tiempo en que podemos pedirle al Señor esa fortaleza y ponernos a cuentas con esa persona, pedirle perdón a esa persona. Y de repente ya no está en esta tierra, pues pon a cuentas tus emociones y tus sentimientos y tu corazón delante del Señor. Deja atrás toda tristeza, todo lo malo que te hayan podido causar, todo dolor. Perdona, decide perdonar, porque aquel que perdona también será perdonado, dice la palabra del Señor. Y el perdón es una decisión, amados hermanos, una decisión difícil de tomar, pero la mejor de las decisiones que puedes tomar en tu vida, así como decidir seguir a Cristo. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Un beso grande a todas mis hermanas en Cristo, un abrazo grande, especial para mi hermana Nancy Barbieri, que sé que siempre está orando por nosotros. Dios la bendiga con mucha salud, bienestar, paz y armonía en su hogar, mi querida hermana. Un abrazo para todos mis hermanos bellos de la tribu de oro y que Dios nos bendiga a todos. Bye, bye.